¿Cansado o cansada de que tus campañas no salgan de la fase de aprendizaje? Hoy te digo qué hacer para sacarlo de ahí. Quédate. Never break, always fight, never quit. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Julián Romero, soy experto en publicidad y estrategia digital en e-commerce y por las redes suelo ver que hay muchas dudas sobre la fase de aprendizaje, cómo salir de esa fase de aprendizaje, cómo no caer en ese aprendizaje limitado, incluso cómo salir de ahí. Incluso más allá de las propias recomendaciones que te da Facebook, también hay ciertas cosas que quizás estamos pasando por alto, que Facebook no te dice y que son importantes a tener en cuenta. Así que como hay muchas dudas a resolver sobre esta temática, vamos con ello. Bueno, lo primero que tienes que saber antes de meternos de lleno con la fase de aprendizaje limitado y demás, es que hay tres tipos, o mejor dicho, tres estados de campaña, ¿vale? Que eso lo puedes ver sobre todo a nivel de conjunto de anuncios. Por un lado, por ejemplo aquí, puedes ver que están las campañas activas, ¿vale? Que es la fase en la que todos nos gustaría estar, ¿vale? Porque es cuando ya ha aprendido lo suficiente las campañas, saben cómo traen resultados y se vuelven de manera activa. Después tenemos fase de aprendizaje, que por ahora no tengo ninguna con que enseñarte porque son campañas en las que normalmente cuando inician es cuando están en esta fase, ¿vale? Pero si han superado ya las 50 conversiones, salen de la misma, o si no, en el caso de que no hayan pasado de esa fase, lo que puede suceder es que esté en aprendizaje limitado, ¿vale? Como veis, por ejemplo, estas dos campañas, que como no han superado esas 50 conversiones, pues en vez de quedarse en aprendizaje, se queda en aprendizaje limitado porque no es capaz, pues eso, ¿no? De llegar. Bueno, pues una vez que sabes esto, lo primero que seguramente te estarás preguntando es ¿qué es la fase de aprendizaje? Bueno, la fase de aprendizaje es el periodo de tiempo en el que ese algoritmo de Facebook va combinando las distintas variables que tú le das en los anuncios y en los conjuntos de anuncios y va aprendiendo de cuáles funcionan mejor. Es decir, si tú le das distintos creativos, distintos copies, distintas audiencias, ubicaciones, plataformas, titulares, al final lo que hace es combinar un poco todo para encontrar cuál es esa combinación que es la que realmente funciona. Para que te hagas una idea, para Facebook una de las partes muy importantes es las primeras 8.000 impresiones. Le va cogiendo segmentos de audiencia, es decir, si tú le das una audiencia segmentada por intereses, él no va a ir a la audiencia total. Él solo va a ir a un pequeño segmento de esa audiencia por intereses. A ese pequeño segmento va haciendo pruebas, tanto del creativo, copy, ubicación, plataforma, todo esto que hemos visto, y va viendo el feedback que recibe las personas con respecto a los anuncios. Que ve que esas personas favorecen o actúan de una manera positiva con respecto a los anuncios, pues entonces ahora van a un segmento un poquito más amplio, pero recabando la información de ese primer segmento para ir a personas similares. Y en el caso que en ese segmento no favorezca, ¿vale? Los resultados que vamos buscando, pues buscará otro trocito, ¿vale? Otro segmento de esa audiencia. Claro, como está en un periodo de pruebas, ¿vale? Como estás en fase de aprendizaje, por eso el rendimiento es menos estable de las campañas, incluso los costes por resultados son mayores. Es decir, no son los costes que nos gustaría tener, sino son mucho peores. Y una pregunta que te estarás haciendo y es ¿cuánto dura la fase de aprendizaje? Bueno, en principio la fase de aprendizaje va a durar hasta que se alcancen los 50 eventos de optimización por los que estés optimizando la campaña. Es decir, si estás haciendo una campaña de venta y el objetivo a optimizar es el evento de comprar, pues hasta que no alcance las 50 compras en los últimos 7 días, esa campaña no saldrá de esa fase de aprendizaje. Pero cuidado, porque la fase de aprendizaje en realidad puede durar más. ¿Cómo? Pues si haces este tipo de cosas, ¿vale? Si editas, por ejemplo, el conjunto de anuncios, va a durar más la fase de aprendizaje. ¿Por qué? Porque al editar el conjunto de anuncios lo que hace es reiniciar la campaña. Si subes demasiado el presupuesto, más de un 20%, también vas a producir que se reinicie esa campaña, con lo cual la fase de aprendizaje va a durar más. Otra causa que puede hacer también que dure más es que tengas demasiados anuncios en un conjunto de anuncios. Piensa que si ya de por sí con un solo anuncio Facebook tiene que probar creativo, copy, con la audiencia, con la plataforma, con la ubicación, es decir, tiene muchas variables que probar, si encima le das 5, 6, 7 anuncios, claro, todavía hay más variables, con lo cual para llegar a esos resultados que uno busca y al nivel de optimización que Facebook quiere, pues va a tardar mucho más tiempo. Y otra cosa que también puede hacer que dure mucho más esa fase de aprendizaje es que incluyas nuevos anuncios, es decir, que por lo que sean los que tienes ahí, pues no te esté trayendo esos resultados que tú piensas que deberían de traer y empiezas a meter nuevos anuncios. Eso va a reiniciar de nuevo la campaña, con lo cual la fase de aprendizaje va a durar más. Pero al igual que hay ciertas acciones que pueden hacer que esa fase de aprendizaje dure mucho más,
también hay ciertas acciones que pueden hacer que la fase de aprendizaje dure mucho menos. ¿Sabes cómo? Pues haciendo anuncios que conviertan y que por tanto obtengan esas 50 conversiones que necesitan el periodo de una semana para salir de la fase de aprendizaje. Y estarás pensando, sí, Julián, eso estaba súper bien, pero ¿de dónde saco yo anuncios que convierten, que venden y que por tanto van a aumentar el número de conversiones para salir de esa fase de aprendizaje? Bueno, y si te dijera que tengo un taller en el que te enseño las claves y consideraciones a tener en cuenta a la hora de hacer publicidad para tener resultados, los 30 anuncios que más venden con su estructura y características en cuanto a creativos y copies para que tú puedas replicarlos, y las audiencias a las que van dirigidas para que sepas con qué públicos funcionan. Y lo mejor de todo, sin perder tiempo teniendo que probar y probar y probar durante semanas o meses y sin tener que invertir más de 300.000 euros en publicidad para sacar estas conclusiones y resultados. Que es lo que a nosotros nos ha costado gestionar en publicidad para llegar a estas conclusiones. Bueno, pues la cosa no queda ahí, es que además te regalo 4 documentos top. Un checklist para conseguir que tus anuncios llamen mucho más la atención y obtengan más clics y salgan de esa fase de aprendizaje. Documentos para conseguir copies mucho más atractivos con la tabla CBBP. Un documento para conseguir mensajes únicos y evitar que tu publicidad se convierta en spam. Y un checklist con microcambios para hacer en anuncios ganadores y convertirlos en auténticas máquinas de venta. Bueno, por aquí te voy a dejar algunas de las reseñas de las personas que ya han consumido el taller. Y como digo, si buscabas anuncios que convirtieran para que consiguieran muchos más eventos de conversión y salga de esa fase de aprendizaje, pues el taller te lo dejo en el link de la descripción y en el comentario fijado. Bueno, y ahora dejando de lado la fase de aprendizaje, hay una parte y una pregunta que seguramente también te estarás haciendo. Y es, oye Julián, si no paso esos 50 eventos de conversión, de optimización, para salir de la fase de aprendizaje y entro en aprendizaje limitado, ¿cómo saco mi anuncio de ese aprendizaje limitado? Pues vamos a ver ciertas recomendaciones. Bueno, te voy a contar algunos tips que el propio Facebook Ads te dice, ¿vale? Para poder conseguir salir de esa fase de aprendizaje limitado. Uno de ellos, y que seguramente te habrá saltado muchas veces alerta, es combinar conjuntos de anuncios y campañas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que consigues es que haces subastas en diferentes públicos o incluso en públicos similares y al final lo único que hace es trocear las audiencias. De esta forma, Facebook le cuesta mucho más conseguir esas conversiones si las audiencias están como demasiado segmentadas. Entonces la posibilidad de combinar esos conjuntos de anuncios hace que la audiencia sea más grande y tenga más posibilidades de Facebook de encontrar esos 50 eventos que necesita para salir de la fase de aprendizaje. Otra opción es ampliar tu audiencia, es decir, si has cogido una audiencia y la has acotado demasiado, pues quitar esas acotaciones para que sea un público mayor y sea también más sencillo de conseguir esas conversiones. Otro tip que también habrás visto montones de veces que Facebook te lo dice es aumentar el presupuesto. Claro, si aumentas el presupuesto llegas a muchas más personas y al final puede ser más sencillo de conseguir esos eventos que necesitas en el periodo de 7 días, porque el problema está aquí en que necesitas que eso suceda en los últimos 7 días para salir de esa zona de aprendizaje. Si gastas más, es más probable que salgas. Aumentar el control de costes o pujas. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo tienes una campaña que está limitada en puja en cuanto a un control de coste, ¿vale? O coste objetivo. Es decir, quiero que me consigas compras por no más de 5 euros por cada compra. A lo mejor eso es demasiado restrictivo para Facebook en cuanto al tipo de compras que te puede conseguir. Porque imagínate que por lo que sea te las puede conseguir a 8, pero no a 5. Pues entonces deberías aumentar, ¿vale? Ese control de coste o ese coste objetivo para darle más posibilidad a Facebook de que eso pueda suceder. Y otra opción es cambiar el evento de optimización por uno que permita que se pueda dar más para que cumplamos con esas 50 conversiones de optimización en los últimos 7 días. Es decir, si por ejemplo estás optimizando para el evento comprar y el evento comprar realmente no se activa tantas veces en los últimos 7 días para salir de esa zona de aprendizaje limitado, pues a lo mejor es más óptimo que optes por optimizar en cuanto al evento de añadir al carrito, que quizás sí que se da más veces en el periodo de una semana. Vale, y ahora, en base a todo lo que hemos visto que Facebook nos recomienda, hemos tenido también en cuenta cuáles son los conceptos principales, ¿qué cosas también podemos hacer que Facebook realmente no nos está contando y que muchas veces pasamos por alto? Bueno, pues lo primero es que no debes obsesionarte porque tu anuncio esté en fase de aprendizaje o incluso en aprendizaje limitado. Porque lo primero que te tiene que pesar o que te tiene que importar son los resultados que estás consiguiendo y si van encaminados a esos resultados que tú buscabas. Es decir, si resulta que yo necesito un ROAS 4 en unas campañas de ventas y estoy teniendo ese ROAS 4 incluso superior, pero mis campañas o mi conjunto de anuncios están en aprendizaje limitado,
Da igual, o sea, olvídate del aprendizaje limitado. Lo importante es que las campañas te están trayendo los resultados que tú buscas. Y es que este detalle siempre pasa muchas veces por alto y nos enfocamos en hacer cambios en la campaña para intentar sacarlo de la fase de aprendizaje. Y lo mismo lo que provocas es que una campaña que te estaba funcionando, aunque fuera en aprendizaje limitado, ahora por tocarla te la cargas totalmente y ya deja de funcionar. Bueno, pues espero que después de todo lo que hemos visto te haya quedado mucho más claro todo con respecto a la fase de aprendizaje, aprendizaje limitado y cómo salir de ella. Recuerda que una de las mejores formas de salir tanto de aprendizaje como aprendizaje limitado es haciendo buenos anuncios que provoquen muchas conversiones y que por tanto permitan salir y se convierta en una campaña activa. Así que no olvides el taller con los 30 anuncios que te doy que más venden, que están probados que más venden, que los hemos replicado en distintas cuentas de clientes y siempre funcionan. Por supuesto, si este contenido, si este vídeo te ha ayudado, déjame un buen like, suscríbete si aún no lo estás, porque todos los vídeos que haga te los vas a perder si no estás suscrito, y todas las dudas que tengas pues solo tienes que dejarlas en comentarios. Para los veteranos o veteranas del canal, si veis la bombilla ya sabéis lo que significa, que toméis acción, que ya sea en el vídeo, dando like, suscribiendo, compartiendo con alguien que pueda ayudarle o por supuesto aplicando todo lo que habéis visto en este vídeo. Y si eres nuevo o nueva y no lo sabías, pues bueno, ya sabes qué significa esto en este canal. Y por hoy me despido de ti, pero no por mucho tiempo. Solo hasta el próximo vídeo. Chao. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game.